Y sí, entre tantas voces religiosas, tantas doctrinas, tantos credos, ¿todavía existiera un pueblo separado por Dios? Un pueblo diferente. No guiado por la tradición, sino por la profecía. No moldeado por la cultura, sino por la Biblia. Y si, entre todos los grupos del mundo cristiano, solo uno tuviera los rasgos descritos en las Escrituras. Un remanente. Una señal viva de que Dios todavía dirige la historia. Ignorados por muchos. Ridiculizados por otros. Pero fieles a la misión profética que el mundo se niega a ver. ¿Serían solo otra denominación religiosa más? ¿O estarían cumpliendo algo mucho más grande, algo que fue escrito hace siglos? ¿Y que solo ahora comienza a revelarse plenamente? Estás a punto de descubrir por qué los adventistas del séptimo día pueden ser, sí, el pueblo elegido de Dios para los últimos días de la historia de la humanidad. Contexto bíblico: Dios siempre ha tenido un pueblo. Desde el comienzo de la historia humana, Dios nunca dejó al mundo sin un testigo fiel. Cuando Caín siguió su propio camino, Abel se mantuvo firme, y murió por ello. Cuando toda la tierra se corrompió, un hombre llamado Noé fue hallado justo y fue preservado junto con su familia. Y cuando las naciones se entregaron a la idolatría, Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de una nación santa. Dios siempre ha separado a un pueblo. Un grupo que, aunque minoritario, llevaba la verdad con valentía. Israel fue ese pueblo. No por mérito, sino por propósito. Fueron elegidos para guardar los oráculos divinos, para reflejar el carácter de Dios y anunciar la venida del Mesías. Pero cuando rechazaron al ungido, la viña fue entregada a otros labradores. El plan no fue destruido. Fue transferido. Porque Dios nunca se queda sin un remanente. Cuando un grupo abandona la verdad, Dios levanta otro. Cuando la luz es apagada por unos, vuelve a brillar a través de otros. Y así como en los días de Elías, cuando él pensaba que estaba solo, Dios siempre tuvo sus 7,000 que no se doblegaron. El plan continúa. Y la historia muestra que Dios siempre ha tenido un pueblo para cada época. Pero para los últimos días, Él preparó algo aún más específico. Un pueblo que se levantaría no solo para predicar, sino para preparar al mundo para el fin. La profecía del Apocalipsis sobre el remanente. La Biblia no deja lugar a dudas. En los últimos días de la historia, Dios tendría un pueblo visible, fiel y distinto. Apocalipsis 12:17 lo declara con precisión. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta no es una descripción genérica. Es un retrato profético. Un pueblo perseguido, pero obediente. No solo creyentes sinceros, sino una comunidad reconocible por dos características fundamentales: la fidelidad a la ley de Dios y el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14 refuerza esta identidad. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Estos versículos no hablan de una religión popular, ni de una fe cómoda. Hablan de santos que resisten, que guardan, que perseveran, incluso bajo presión, incluso siendo minoría, incluso pagando un alto precio por su fidelidad. En tiempos de relativismo religioso, este pueblo sería una piedra en el zapato del enemigo. Y el propio texto es claro: el dragón se enfurecerá contra ellos. ¿Por qué? Porque no negocian la verdad. No ceden al sistema. Y llevan dentro de sí el testimonio vivo de Cristo que viene. Estas no son ideas humanas. Son palabras inspiradas, reveladas en el Apocalipsis, el libro destinado a preparar al mundo para el fin. Y si hay un pueblo hoy que cumple claramente estas profecías, es hora de mirarlo con más atención. ¿Crees que este pueblo descrito en el Apocalipsis ya existe hoy? ¿O aún está por surgir? Comenta aquí abajo, tengo mucho interés en saber qué piensas al respecto. Las marcas del pueblo de Dios, comparación profética. Si la Biblia afirma que Dios tendría un pueblo específico en los últimos días,
La propia Escritura también revela cómo identificarlo. El Apocalipsis, Daniel y los Evangelios no solo hablan del remanente, sino que lo describen con detalle. Y cuando comparamos estas profecías con la realidad de las religiones actuales, descubrimos algo impresionante. Este pueblo tendría 5 características inconfundibles. Guardaría los 10 mandamientos. No 9. No una interpretación simbólica, sino los mandamientos literales, incluido el 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28. Tendrían el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 revela el significado. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, entre ellos habría el verdadero don profético, alineado con la Biblia. Predicaría los 3 mensajes angelicales, Apocalipsis 14, 6-12. Un llamado global. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. La caída de Babilonia, el sistema de confusión religiosa. La advertencia contra la marca de la bestia. Surgiría después de 1798. Según Daniel 8:14 y la profecía de los 2300 días, este pueblo aparecería después del fin del dominio papal y el comienzo del juicio investigador, es decir, después del siglo XVIII. Sería un movimiento mundial. No una secta aislada, sino un movimiento internacional, presente en todos los continentes, predicando el mismo mensaje de avivamiento y reforma. Ahora, ante estas marcas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué iglesia cumple con todas ellas, sin distorsión, sin omisión y sin ajuste? La respuesta es directa e incómoda para muchos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. No surgió por iniciativa humana, sino por cumplimiento profético. Y lleva, hasta hoy, cada una de estas características con claridad, fidelidad y valentía. Esto no es una opinión. Es un hecho basado en la Biblia. Y sellado por la historia. La misión profética de la IASD en el tiempo del fin. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no nació de una idea humana. No fue fundada por conveniencia, política o tradición. Surgió de la profecía. Su origen está directamente relacionado con Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta profecía nos lleva al año 1844, el hito del comienzo del juicio investigador en el cielo, uno de los eventos más solemnes del plan de salvación. Y fue precisamente en este contexto donde surgió el movimiento adventista. Después de la llamada, gran decepción, Dios no abandonó a los fieles. Al contrario, los condujo a una comprensión más profunda de las Escrituras. Las verdades olvidadas fueron restauradas. La luz volvió a brillar, más clara que nunca. La misión era clara: reformar, restaurar, preparar. Mientras muchos hablaban de un amor sin compromiso, o de una ley sin misericordia, los adventistas fueron llamados a proclamar la verdad completa, justicia y gracia. Ley y fe. Juicio y esperanza. No por mérito propio, sino porque Dios decidió confiar a esta iglesia un mensaje final. Una última advertencia al mundo antes del regreso de Cristo. La IASD se levantó con una misión intransferible: despertar a las naciones. Llamar al pueblo de Dios para que salga de la confusión religiosa. Y anunciar, con valentía, que el tiempo se está agotando. Ellen White y el don profético entre los remanentes. Si la profecía afirma que el pueblo del tiempo del fin tendría el testimonio de Jesús. Y si el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, entonces no sería extraño que Dios levantara un portavoz profético dentro del remanente. Y eso fue exactamente lo que hizo. En medio de jóvenes sencillos y creyentes sinceros que buscaban la verdad tras la decepción de 1844, Dios eligió a alguien improbable. Ellen G. White. Una joven frágil, semialfabetizada, desacreditada a los ojos humanos, pero que se convertiría en la autora más traducida de la historia de Estados Unidos y en una de las voces proféticas más consistentes de la era moderna. Sus escritos no sustituyen a la Biblia. Al contrario, apuntan constantemente a ella. Exaltan a Cristo.
Llaman a la obediencia. Convocan a la santidad. Y revelan acontecimientos que el mundo solo entendería mucho tiempo después. Escribió sobre temas que solo se comprenderían décadas más tarde. La importancia de un estilo de vida saludable. Los peligros de la centralización del poder religioso. El acercamiento entre las iglesias y el Estado. La futura crisis en torno al domingo. Hoy en día, muchas de estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y eso incomoda. El dragón se enfureció contra la mujer. No solo porque ella guarda los mandamientos, sino porque tiene un testimonio vivo. El don profético, presente en el ministerio de Elena White, no es una curiosidad histórica. Es una de las pruebas de que el movimiento adventista no es humano. Es profético. Es parte del plan divino para los últimos días. ¿Por qué Dios usa a los adventistas y no a otros? Dios ama a todos. Tiene hijos sinceros en todas las religiones. Pero cuando se trata de una misión específica, no entrega cualquier mensaje a cualquier pueblo. A lo largo de la historia, Dios siempre ha confiado sus verdades más solemnes a aquellos que estaban dispuestos a obedecer. Así fue con Israel. También con los apóstoles. Y con los adventistas no fue diferente. No se trata de favoritismo. Se trata de fidelidad. Mientras muchas iglesias cedían a la tradición, los adventistas eligieron permanecer fieles a la palabra. Mientras otros abandonaban el sábado, el juicio y el santuario celestial, los adventistas fueron llamados a restaurar todo lo que se había olvidado. Ellos no crearon el mensaje. Fueron alcanzados por él. Dios no los eligió por ser mejores, sino porque estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Hablar de un juicio celestial cuando el mundo solo quiere comodidad. Denunciar a Babilonia cuando otros prefieren alianzas religiosas. Proclamar el regreso de Cristo cuando tantos se burlan de la profecía. Es un llamado difícil, pero alguien tenía que aceptarlo. La Iglesia Adventista entendió que la profecía, la salvación y la misión son inseparables. Que no existe fe verdadera sin obediencia. Ni esperanza legítima sin responsabilidad. No es arrogancia decir que Dios tiene un pueblo visible. Es reconocer que, cuando Él revela la verdad a alguien, espera que esa persona viva por ella. Y la anuncia al mundo. Ser el pueblo de Dios nunca ha tenido que ver con el estatus. Siempre ha tenido que ver con la misión. No se trata de un título religioso, sino de una vida consagrada, entregada y dispuesta a obedecer incluso cuando todo el mundo dice lo contrario. Los adventistas del séptimo día no son perfectos. Cometen errores. Son imperfectos. Pero eso no anula el llamado que han recibido. Han sido levantados en un tiempo profético. Guiados por la palabra. Fortalecidos por el testimonio de Jesús. Y con una misión clara. Anunciar el último mensaje de advertencia antes del fin. Mientras muchos cierran los ojos a la profecía. Los adventistas siguen predicando sobre el juicio, el santuario, el sábado, el regreso de Cristo y el gran conflicto entre el bien y el mal. No son mejores. Pero son responsables de una verdad que el mundo necesita escuchar. ¿Y si todo lo que has escuchado hasta ahora es cierto? Si la Biblia realmente describe a este pueblo. Si las profecías se alinean claramente con el mensaje adventista. Entonces la pregunta final no es, ¿son ellos el pueblo de Dios? La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Si este mensaje te ha llegado al corazón, dale a me gusta. Suscríbete al canal. Y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad. Y dinos aquí en los comentarios. ¿Crees que los adventistas son el pueblo del fin de los tiempos? Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a difundir aún más este mensaje, puedes hacer una donación a través de Super Chat. Cada contribución nos ayuda a seguir produciendo contenidos serios, bíblicos y de calidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te fortalezca.